educar a los niños y no sería necesario castigar a los hombres. Y esa parece ser la receta que debemos nosotros como sociedades trabajar si queremos una reducción efectiva de lo que son los hechos violentos y de lo que es la criminalidad. Lamentablemente es una situación que en todas las sociedades siempre ha estado presente. Hay oscilaciones en momentos determinados y hay, como usted señalaba, detonantes que tienen que ver con la situación social y económica del momento. La complejidad de este tiempo es que los medios de comunicación social hacen una reconstrucción mediática de la realidad que puede alterar el estado de certidumbre que uno tiene y generar inclusive una tensión tal que uno tenga una interpretación más catastrófica de lo que es la realidad. Porque cuando estadísticamente usted toma los sucesos que han pasado, estadísticamente son muy pocos. No estoy diciendo que no tenga relevancia, pero las estadísticas no te dan ese nivel de consternación, si bien es cierto que hay que seguir tomando medidas de precaución que tienen que ver con la educación por un lado, con el paradigma social solidario, y quiero recalcar en eso. No solamente es una educación que te instruya a hacer cosas, sino una educación que te forme integralmente como ciudadano y que forme tu conciencia. Porque en la medida de que tú sientas una conciencia social, tú te vas a abstener de hacerle daño al otro. Entonces, esa conciencia social, a veces desde los medios de comunicación, y no porque los medios quieran, sino por el sistema económico imperante que llama a la maximización del lucro sin escatimar medios, muchas veces es roto ese paradigma existencial solidario. Entonces yo creo que nosotros como sociedad tenemos que volver a la solidaridad del pueblo, del barrio, porque esencialmente el pueblo dominicano ha sido un pueblo solidario y un pueblo vencedor. Y precisamente yo quiero hablar de algo que destaca el informe del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, el directorio ejecutivo de ese organismo, en el día de ayer rindió un informe y yo quisiera comenzar señalando lo que dijo el economista Henry Ebratt, el cual insistió en que si nosotros queremos seguir sacando buenas notas, nosotros tenemos que hacer reformas estructurales. Entonces, de entrada, la primera reforma estructural que hay que hacer y que está pendiente como sociedad para seguir sacando buena nota es la reforma fiscal. Será después del año 2020, según se ha dicho, porque hay que resaltar que todas las políticas sociales que se han hecho sin incluir nuevos impuestos, sino eficientizando los impuestos que ya existen, cuando la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba conjuntamente con un pacto eléctrico a un pacto fiscal. Y recalco en la ley que menciona esos dos pactos conjuntamente con el pacto educativo, que fue el que ya hicimos, por una razón sencilla. Este informe, el fondo comienza, primero corrige, porque ellos habían moderado la proyección de crecimiento que tenía la República Dominicana y la habían puesto en 5.1 y vuelve a repuntar a 5.5. Segundo, el fondo reconoce que, igual que la CEPAL reconoció también, que en el año 2018 la economía dominicana tuvo un crecimiento excepcional y sin límites, que básicamente llamó la atención a la región. Hemos tenido un crecimiento sostenido, pero en el año 2018 rompimos récord. Entonces, el Fondo Monetario Internacional señala que hay una desaceleración en el entorno internacional, hay un entorno de posibles aumentos en el precio de los hidrocarburos, los combustibles fósiles. Nosotros no somos un país productor de combustibles fósiles todavía, no tenemos eso, hay exploraciones que se prometen que en el futuro a lo mejor aparezca o no, pero nosotros importamos hidrocarburos. O sea, nosotros tenemos que comprar fuera eso porque no lo producimos. Entonces, hay un entorno internacional en ese sentido
que proyecta precios del petróleo altos, para que la gente me entienda, precios de los hidrocarburos, y los hidrocarburos sirven para muchas cosas, no solamente la gasolina y el gasoil. Esos combustibles intervienen en nuestro proceso productivo y por eso se prevé que también va a haber un alza en los alimentos, pero es un alza moderada y, como repito, una proyección de 5.5 para este año, en lo que coinciden tanto la CEPAL como el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué a mí me llama la atención de lo que dice el fondo, con quien a veces uno no está muy de acuerdo, e históricamente uno no está muy de acuerdo por algunas recetas que han impuesto, sobre todo porque ellos ven el tema de los números? Muchas veces hay escuelas económicas que se olvidan de cuál es la finalidad del Estado, y el Estado lo que busca es el bienestar de todos sus ciudadanos, o de todo, inclusive ni siquiera de sus ciudadanos, de toda persona que está sujeta en su jurisdicción. O sea, más allá que los ciudadanos. Eso es lo que busca la finalidad del Estado, lo que el Estado existe para eso. Y a veces los economistas ven números y no miran esa finalidad del Estado y lo ven como si fuera una empresa privada. Entonces, por eso a veces yo he tenido discrepancias mirando esa finalidad del Estado con algunas recetas que el Fondo Monetario Internacional ha indicado a otros países. Pero en el caso de República Dominicana, ellos señalan tres cosas. Primero, que hemos tenido un crecimiento, eso nadie lo discute, que como dije, en el año pasado fue excepcional. Segundo, que lo hemos tenido con una baja inflación. La inflación es cuando los precios suben, se inflan. O sea, hemos tenido crecimiento y baja inflación. Y el tercero, que para mí es el más importante, es el que habla de la mejora de las condiciones sociales con la reducción de la pobreza. Entonces, esos tres elementos que señala el fondo son tres pilares sólidos para cualquier país. Ellos señalan que República Dominicana debe de prepararse para esos shocks externos que tenemos, pero que en sentido general lo que debemos hacer es ampliar nuestra base tributaria. Y ese es un tema pendiente que, como dije, lo resuelve el pacto fiscal, que es un mandato de ley y que hasta ahora se ha hecho todas las inversiones sociales, que nos ha permitido manejar esos tres factores: crecimiento, poca inflación y mejora en el desarrollo social, sin poner nuevos impuestos. Y nosotros somos uno de los países que tiene menor presión tributaria. Menor presión tributaria es que menos pagan impuestos, básicamente. Entonces, nosotros necesitamos una modificación para quienes puedan pagar impuestos, que son los que más producen, paguen un poco más, y esa reforma permita que se puedan utilizar mayores recursos para seguir fortaleciendo nuestras debilidades ancestrales, fortaleciendo la educación y factores que a su vez inciden en el desarrollo, porque al final la economía funciona como una maquinaria compleja que tiene varios círculos. Entonces termina siendo una maquinaria y un proceso cíclico. Si usted mejora e invierte en la educación y en factores que inciden en la mejora de la producción, eso a su vez no es un gasto, eso es una inversión, porque la economía va a crecer y ese crecimiento a su vez permite mayores impuestos y esos impuestos se vuelven a invertir en la educación y hay todo un círculo en nuestra economía. Entonces son elementos que yo quería señalar y resaltar. Otro elemento que menciona ese informe tiene que ver con el sector eléctrico, que nosotros tenemos una carga del sector eléctrico. Por eso fue tan necesario la decisión que se adoptó de Punta Catalina, que va a sustituir una matriz eléctrica en donde había unos subsidios muy elevados, que es lo que señala el fondo en ese informe, y que pronto serán desmontados cuando ya Punta Catalina entre en funcionamiento como debe de entrar. Entonces, eso va a tener que ser seguido de un pacto eléctrico donde un grupo de sectores irresponsables como ciudadanos se retiraron de la firma del pacto eléctrico, porque en el fondo su interés es que no se resuelva el problema eléctrico. Por eso su oposición a Punta Catalina, porque hay que señalar que el desorden que había aquí en el sector eléctrico generaba para unos pocos mucho dinero, porque ese subsidio que se pagaba
a esos generadores que tenían una producción eléctrica o una producción de energía bastante costosa, generaba bastante beneficio para ellos, no para el pueblo dominicano. Entonces, esa inversión de Punta Catalina y lo que significa el pacto eléctrico que estamos destinados a firmarlo, a pesar de las oposiciones, como dije, inconscientes que ha tenido ese pacto, va a ser un factor que va a repuntar a su vez en que nosotros sigamos teniendo mejores notas en toda la región.